Bueno, vamos a analizar a modo de ejemplo el ejercicio 1 de movimiento combinado. Movimiento combinado es un movimiento que presenta las dos características. En algún periodo del movimiento el móvil desarrolla un MRU y en otro un MRV. Por eso se le llama movimiento combinado, porque combina las dos variantes. En el primer ejercicio dice, dado el gráfico ADT, aceleración en función del tiempo, clasificar los movimientos para cada intervalo, sabiendo que la velocidad inicial fue de 10 metros sobre segundo, determinar la velocidad final de cada tramo y la distancia total recorrida. Hay que calcular muchas cosas, pero antes de empezar a calcular, vamos a analizar el ejercicio. En lugar de escribir el enunciado en forma convencional, acá se muestra a través de un gráfico la relación entre los dos parámetros. Bueno, acá lo dibujé en el pizarrón, aceleración en función del tiempo, es decir, estas dos líneas que se cruzan, que en matemáticas se llaman genéricamente X, Y, acá tienen nombres específicos porque estamos analizando un movimiento en la física y nos dice que el tiempo es lo que va a ir variando, es nuestra variable independiente en el eje de abscisas y está relacionado a la aceleración, que es la variable dependiente en este caso, a través del gráfico que se muestra en azul en la figura. Entonces lo que tenemos que hacer es interpretar qué nos dice este gráfico. Este gráfico nos dice, si observamos la línea azul, que es la representación gráfica del movimiento, nos dice que cuando aprieto el cronómetro, es decir, estoy en tiempo inicial 0, cuando aprieto el cronómetro, observo, ¿qué cosa? Observo nada, que esto está mal. Como decía, observo que me equivoqué porque esto hice un mix de los dos ejercicios. Lo que me dice el enunciado es que el gráfico se presenta como una línea discontinua, ¿sí?, que nos muestra cómo es la aceleración en función del tiempo, que es la línea azul. Entonces, ¿qué nos dice el gráfico? Nos dice que la aceleración, cómo se comporta a través del tiempo. Cuando aprieto el cronómetro y observo el vehículo que se está moviendo, detecto que la aceleración vale 0. Acá tengo el gráfico en azul, está abajo, ¿sí?, en el valor del eje de aceleración, que es 0. A medida que el tiempo transcurre, aumenta, la aceleración va valiendo 0 permanentemente hasta que cuando llevo 4 segundos de observar el movimiento, veo que comienzo a tener una aceleración. Entonces, ¿cuánto vale acá la aceleración? A los 4 segundos vale 2 metros sobre segundos al cuadrado, que nos indica acá el gráfico. Entonces, cuando paso de los 4 segundos, la aceleración sigue valiendo siempre lo mismo a medida que aumenta el tiempo, hasta los 8 segundos, donde el auto no es que desaparece, sino que yo dejo de observar el movimiento de ese vehículo, de ese auto, por ejemplo, y acá termina mi ejercicio, no el movimiento del auto. Entonces, lo que voy a observar es que son dos tramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí veo un distinto comportamiento del valor que estoy evaluando, que es qué le pasa a la aceleración del auto. Entonces, ahí tengo dos tramos o dos intervalos de tiempo donde le pasan distintas cosas. En el primer intervalo de tiempo, entre los 0 y los 4 segundos, de 0 a 4 segundos, tengo aceleración constante, porque vale siempre lo mismo y el valor de la aceleración es 0. Entonces voy a decir que entre los 0 y los 4 segundos tengo un MRU, porque la aceleración es constante y vale 0. De los 4 a 8 segundos voy a decir que la aceleración es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, por lo tanto voy a decir, esto está indicado ya arriba, voy a decir que hay aceleración y esa es constante, entonces voy a decir que es un MRV. Entonces, definimos dos tramos en este movimiento. Entonces, anotamos. Tramo 1. Tramo 1. Limpié el pizarrón, no me escribió el fibrón. De 0 a
4 segundos. Y tramo 2 o segunda parte de los 4S a los 8S. Tenemos en el tramo 1 los datos del problema. El tramo 1 dijimos que era un MRU. Entonces, si es un MRU, B inicial es igual a B para todo el recorrido. Por lo tanto, la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, B va a ser siempre de 10 metros sobre segundo para la velocidad del tramo 1, porque la aceleración es 0. Entonces la velocidad no cambia. Entonces no hace falta llamarle B inicial o B final. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia recorrida con aceleración 0, es decir, a velocidad constante? Con las formulitas que teníamos. Teníamos que B era igual a D sobre delta T. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos. B, primero despejamos y después reemplazamos. Entonces, B por delta T va a ser igual a la distancia recorrida en este modo del movimiento. Entonces ahora reemplazo los valores, 10 metros sobre segundos por el intervalo de tiempos que es 4 segundos y me da la distancia que me están preguntando. Recuerden que hacemos los números por un lado y las unidades por otro. Entonces, 10 por 4 y me queda M sobre S por S. No voy a hacer nunca más este tipo de desglose de cuentas porque se supone que ya lo sabemos hacer holgados. 10 por 4, 40. Acá tengo una multiplicación de fracciones. Si transformo este entero en una fracción, se multiplica recto. M por S arriba, S por 1 abajo, S por 1 es S. También puedo simplificar acá si quiero. Me queda ahí. 40 metros igual a D. ¿Es 40 la unidad? Me da metro, unidad de longitud. ¿Y estoy calculando una distancia? Sí, es 40. Entonces, ¿qué hago? Me animo a hacerle el cuadrito al resultado. Esta es la distancia recorrida en el primer tramo del movimiento, es decir, a velocidad constante. Bueno, ¿qué pasa en el tramo 2? El tramo 2 dijimos que era desde los 4 a los 8 segundos. Entonces, delta T, 8 menos 4, es 4 segundos. La aceleración ahora no es 0, ahora vale 2 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad inicial nos dice que es de 10 metros sobre segundo. Esta hay que calcularla y la distancia recorrida en este movimiento también hay que calcular. Ya tenemos los datos del problema. Bueno, despejando de la fórmula de aceleración podemos obtener la formulita para calcular la velocidad final en un MRV, que ustedes saben que es igual a velocidad inicial más aceleración por intervalo de tiempo. Esta es la que teníamos despejada de la fórmula de base, que es la de aceleración. Entonces, ustedes siguen abajo, pero yo sigo al costado para ahorrar pizarrón. Reemplazamos los datos. La velocidad inicial es de 10 metros sobre segundos más 2 metros sobre segundos al cuadrado por 4 segundos. ¿Cómo vamos a resolver eso? Bueno, primero separando en términos. Acá tengo un más, los más y los menos separan términos, así que primero resuelvo los términos y después veo si los puedo sumar. Entonces, si venimos acá abajo, vamos a decir, B final va a ser igual a 10 metros sobre segundo más. ¿Y cómo vamos a resolver acá? Vamos a resolver los números con los números y las unidades por otro. 2 por 4, 8. Entonces acá me queda 8. ¿Y qué me queda de unidad? Metros sobre segundo al cuadrado por segundo. Entonces lo anoto acá y lo resuelvo. Metros sobre segundo al cuadrado por segundo. El que quiere lo puede resolver al costadito como cálculo auxiliar. Donde sea, pero tiene que estar en la hoja. Entonces, si simplificamos, este segundo se me va con uno de los dos segundos que están multiplicándose ahí abajo. Me queda metros sobre segundo como unidad. O sea, 10 metros sobre segundos más 8 metros sobre segundo. Lo puedo sumar. 10 de estos más 8 de los mismos son términos semejantes, estos dos, entonces puedo hacer la suma. 10 de estos más 8 de esos mismos son metros sobre segundos, me quedan 18. Entonces la velocidad final
va a ser de 18 metros sobre segundo. ¿Es unidad de velocidad? Sí. Entonces me animo a recuadrar acá el resultado. Me piden la distancia recorrida mientras el auto acelera. Tenemos la formulita que nos dice que la distancia la puedo calcular multiplicando la velocidad inicial por el tiempo, el intervalo de tiempo que observé el movimiento acelerado, más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que tenemos para calcular la distancia recorrida en un MRV. Bueno, reemplazamos con los datos 10m sobre s por delta t 4s más un medio por a 2 metros sobre segundos al cuadrado por 4s al cuadrado. Esta cuenta ya está en el video que les dejé antes. Ahora acá tenemos un más, así que primero resuelvo este término, después resuelvo ese término, o como gusten, pero resuelven cada término y recién después va la suma. Los números con los números, 10 por 4, 40, m sobre s por s, más, tengo un medio por 2, m sobre s cuadrado, ahí no hice nada. Vamos a resolver el cuadrado. El cuadrado de un producto es el producto de los cuadrados, distribución de la potencia en la multiplicación. O 4s por 4s son 16s cuadrado. Ojo acá, si me equivoco acá no me dan las unidades. Entonces, ¿qué me quedó acá? 40, esta s se me va con esta s, si la transformo en una fracción, me queda m, más un medio por 2 es 1, por 16 es 16. Y me queda m sobre s al cuadrado por s cuadrado. Resuelvo las unidades, le agrego un 1 para hacer multiplicación de fracciones, este se me va con s y me queda la unidad en metros. 40 metros más 16 metros es lo que me queda al final. Lo puedo sumar y m con m, 40 de estos más 16 de los mismos, y lo puedo sumar y son 56 metros. Bueno, entonces distancia total recorrida en los 8 segundos va a ser d igual a d del tramo 1 más d del tramo 2. Por lo tanto, d va a ser la distancia del tramo 1 más la distancia del tramo 2. Es decir, 40 metros más 56 metros, por lo tanto, la distancia total recorrida va a ser de 96 metros.